para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo sí es parte del plan de salvación. No es lo mismo decir que el bautismo del Espíritu Santo para los salvos que decir que el Espíritu Santo no es parte de la salvación. Eso sería reducir la salvación al hecho tradicional evangélico de que usted en un acto de fe acepta o recibe a Cristo y que ya usted es salvo. Eso es lo general en el mundo evangélico, pero eso no es la verdad. Esa es una parte, ese no es el todo. La salvación es un paquete. La salvación no es una parte, es un todo. Y ese todo está ahí. Ahora, el hecho de que no diga que los 3.000 recibieron el Espíritu Santo, los 5.000, el hecho de que no lo diga, eso está implícito. ¿Por qué? Porque Pedro fue comisionado para abrir la puerta con el sermón inaugural en el día de Pentecostés. Y ellos recibieron el Espíritu Santo y les dijo a los otros, para vosotros es la promesa. En Samaria sucedió lo mismo. Felipe no era el apóstol, sino uno de los 7 diáconos de Jerusalén, pero ya no era diácono, porque diácono es una función local. Y cuando él dejó a Jerusalén y se fue a Samaria, él era el evangelista, y evangelista es uno de los ministerios del magisterio de la iglesia, uno de los 5 ministerios. Por eso él bautizó, porque él ya no era diácono, sino era un evangelista. Pero con todo eso, los apóstoles no dejaron eso así como así, sino que mandaron a Pedro y a Juan, y mediante la oración de ellos y la imposición de las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se abrió la puerta a los samaritanos. Y lo mismo en Éfeso. En Éfeso llegó, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, bautistas eran, discípulos de Juan el Bautista. Y les hizo la gran pregunta que hay que hacerle a los bautistas hoy y a muchos otros. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No. Ahora hacer otra pregunta. Ahora muchos predicadores dicen, ¿cuánto hace que no hablo en lenguas? ¿Por qué no hablaba en lenguas? ¿Usted ya habló en lenguas? Esa no es la pregunta. Si usted hace la pregunta equivocada, ¿cómo quiere que le den una respuesta correcta? Pablo no preguntó eso. Pablo le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, porque esa es la promesa del Señor. El hablar en lenguas es un resultado, es una consecuencia. El Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas no son el Espíritu Santo. ¿O no se ha dado usted cuenta que hay gente que habla en lenguas y tienen mal testimonio? Hablan lenguas imitadas o prefabricadas, sencillamente porque se le ha puesto la importancia a las lenguas y no al que produce las lenguas. Entonces, ¿será que estos doctores bautistas, supongo yo que para enseñar en un instituto o en una universidad debe ser un maestro o un teólogo? Pero ¿será posible que un teólogo no sepa las cuestiones elementales de la Biblia? ¿Cómo cuáles? Que no sepan que
que el fondo histórico, escúcheme, los bautistas no saben que el fondo histórico de las iglesias, de las congregaciones, está en el libro de los Hechos. Porque ellos fueron los que establecieron esa doctrina de, usando el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, pero no toman en cuenta el tiempo de las palabras. Nótelo bien como dice. En él también vosotros, habiendo pasado, oído pasado, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, no el de los panes y los peces, no el de la prosperidad, el evangelio de la salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis pasado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es presente, las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo es posible que un doctor de estos no sepa eso? Que el fondo histórico de la carta a los Efesios está en el capítulo 19 de los Hechos, donde Pablo predicó por 3 años y toda la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Sí. Amén. A ellos hay que hacerle la misma pregunta. Allá en los Estados Unidos, este señor Warren ha vendido más de 40 millones de ese libro, Una vida con propósito, una iglesia con propósito. Y los hermanos allá, algunos hermanos dicen, no, hay que enseñar esto. Yo le dije, ¿será que una comunidad que hay que hacerle esa pregunta, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y que nos van a contestar no lo que dijeron aquellos, sino lo que dicen los bautistas o todos los otros. No, desde que creíste recibiste el Espíritu Santo. Esa es la misma doctrina católica. Cuando el cura le echa el agua al niño en la cabeza, le dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, ya lo hice partícipe del Espíritu Santo. Eso es lo mismo. Eso es la misma cosa. No, no puede ser eso así. Hermanos, no hay que ser ingenuos. El que piensa, los que piensan y los que creen o los que dicen o los que hablan, que cuando uno recibió a Cristo recibió el Espíritu Santo. Y esos son bautistas ya. Ya se nos metieron los bautistas a la iglesia. ¿No dice la Biblia, conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos? Naturalmente los trinitarios no hay que condenarlos, porque si uno los condena no puede ayudarlos. A la gente hay que darle lo que no tienen, no condenarle lo que tienen. Pero hay que decirles que ellos no están completos. Sean los doctores que sean. Porque la obra del Espíritu la han enseñado en todos los institutos, se ha enseñado en las iglesias, el plan de salvación también se ha enseñado. Pero hermanos, esas desviaciones que hay, sencillamente obedecen a que no hay un conocimiento claro de lo que es el plan de salvación y de lo que es la obra del Espíritu, y por eso hay que insistir en esto, porque de eso depende. Vea, todas esas cosas molestas que están sucediendo son consecuencia de eso.